el doctor Andy Carrión. Le damos la bienvenida. Sabemos que sus tiempos son bastante complicados, así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Primero, para darle la bienvenida. Andy, bienvenido a Ánfora, para analizar este tema de los partidos políticos y su financiamiento público 2017-2026. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias antes que nada por la invitación. ¿Cuál es la lectura desde el punto de vista legal de lo que significa esta obligación, de acuerdo a ley, del Estado subvencionar, apoyar a los partidos políticos? ¿Para qué objetivos señala la ley y qué maneras hay de poder controlar el destino y el uso de este dinero que es de todos los peruanos, Andy? Bueno, la finalidad del financiamiento estatal de los partidos políticos tiene que ver directamente con el fortalecimiento de los propios partidos para que estos puedan viabilizar mejor la democracia de cara a poder manejar la cosa pública cuando estos sean elegidos. Y de esa manera evitar también los financiamientos que puedan devenir de algunas actividades que no necesariamente tengan un origen transparente. Así es que esa es la finalidad del por qué el Estado decidió en su oportunidad financiar a los partidos políticos para su fortalecimiento. Es evidente de que esta primera parte tiene como contrapartida la responsabilidad del manejo de los fondos porque son públicos y también los eventuales delitos que de ello podría derivarse, porque vemos de que los financiamientos, por ejemplo, como bien lo han explicado previamente, de algunos partidos pueden llevar a de alguna manera utilizar este financiamiento para una finalidad a la cual no ha sido destinada, y ahí ya podríamos entrar en el marco de las irregularidades o incluso, como se ha venido discutiendo, de algunos ilícitos penales que podrían desembocar no solamente en el propio partido político, sino también en aquellos quienes dirigen el partido político y los que se hacen cargo del manejo de estos fondos porque son estatales. Así es que de ello también podrían derivarse algunos delitos como el de negociación incompatible o algún otro delito que pueda implicar que estos dineros no hayan sido manejados de la mejor manera. Y en el antecedente, Andy, porque estamos hablando de 2017, que de acuerdo a ley están recibiendo este financiamiento estatal los partidos políticos, ¿hay ya información o acciones penales con respecto a algunas organizaciones políticas que hayan hecho mal uso del dinero entregado? Vemos de que esta ley también tiene una aplicación reciente, tal como lo mostraste hace un momento. Esto recién se ha venido materializando desde el año 2017, lo que no implica de que retrospectivamente hablando ya existan o no existan irregularidades algunas respecto a cómo se ha venido manejando este financiamiento. Un claro ejemplo de ello es lo que se venía cuestionando, por ejemplo, a partir de destinar algunos fondos a asesorías que no se sabe si es que tendrían que ver realmente con el fortalecimiento del partido político. Es por eso que yo creo que para la utilización diligente de estos fondos lo que tendría que haber es una cierta reglamentación, porque claro, si no podríamos ser tan flexibles en la administración de estos fondos que podrían caber ahí incluso planillas paralelas que no necesariamente aporten al manejo y fortalecimiento del partido político, sino tengan que ver con algunas otras finalidades como fomentar el caudillismo, ¿verdad? O simplemente la contratación con estos dineros de algunos miembros que son del partido, sin embargo que no puedan redundar en su fortalecimiento. Yo creo que eso es vital y es por eso que la discusión que se ha venido realizando respecto a este tema era de si el financiar un estudio, por ejemplo, a una persona que luego se vuelve del partido, podría de alguna manera interpretarse como un favorecimiento con dineros públicos que no necesariamente podría sustentarse de cara al Estado que ha financiado precisamente esos estudios, ¿no? Y en el tema de la ley, hace una precisión, evidentemente sí, de el uso exclusivo al que tiene que destinarse los fondos públicos, Andy. No, esto es un poco flexible, es por eso que desde mi punto de vista lo que precisa esta norma es una reglamentación de cara a saber
bajo qué condiciones, circunstancias y presupuestos puede destinarse los dineros a determinadas actividades partidarias. Por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes un meeting, puede o no utilizarse los fondos destinados a la organización política para la realización de este meeting. No, o si no, de alguna forma, si es que también podría contratarse asesores externos al partido político. Todo ello, creo yo, debe de ser motivo de una reglamentación ulterior, porque si no, vamos a estar siempre en este dilema de si son bien administrados o no los dineros que por parte del Estado se destinan a los partidos políticos. Correcto, y en ese escenario la reglamentación se impone para evitar lo que se ha dejado en la ley, el libre albedrío, de hacer las cosas bien, para alquilar local, para capacitar, principalmente para el tema de capacitación y de desarrollo partidario. Eso al parecer no se está dando, y dábamos a conocer también, Andy, y ahí el comentario tuyo del titular que hemos dado a conocer del diario La República del día lunes, en la que informan de algunos casos, y uno muy puntual y que tiene mucha connotación de fuerzas populares, de el ex ministro del Interior, y que luego se fue presentado como un participante, digamos, directamente relacionado a la campaña, y estoy hablando de Fernando Rospigliosi, y ya es de conocimiento público que él ha recibido una buena cantidad de dinero de Fuerza Popular. Ese proceso ya en el tema penal requiere investigación de la Fiscalía de la Nación, y evidentemente también de la Contraloría. Esos son los pasos en este tema puntual de Fernando Rospigliosi, Andy. Bueno, hay muchos niveles en los cuales podría implementarse una investigación en este caso en concreto. El primero de ellos es siempre el de la Contraloría de la República, porque la Contraloría se encarga de velar porque los bienes públicos, en este caso los fondos públicos que salen precisamente del Estado, sean correctamente administrados por quienes son sus destinatarios, en este caso en específico los partidos políticos, y posteriormente por el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque es la institución que pone los parámetros acerca de cómo debe de velarse por el funcionamiento de un determinado partido político. Ahora bien, eso es en el ámbito administrativo. Luego podría abrirse también un flanco de investigación respecto a si se ha favorecido a una persona utilizando estos fondos públicos sin que sea la finalidad del funcionamiento, buena estructuración o fortalecimiento de un partido político. Y generalmente esta desviación de fondos para aquello que no es utilizado en su propia finalidad podría naturalmente también implicar algún tipo de investigación penal, porque la desviación de fondos en sí es un delito que está tipificado en el Código Penal. El problema es de que cuando no está bien delimitado reglamentariamente cuál es la finalidad específica de lo que hemos venido conversando hace un momento, también los marcos interpretativos del propio derecho penal son un poco difusos, ¿verdad? Con lo cual tendríamos que poner, yo creo, un especial interés en reglamentar esta norma para posteriormente ya poder indagar si es que se utilizan a la finalidad del fortalecimiento del partido político o no. Correcto, y lo que sí no necesita reglamentación, Andy, es el tema de la sanción, de la pena, porque ya está tipificado, ¿no es cierto?, la figura penal. ¿Qué sanciones, cuáles son las penas que recibirían por el mal uso de los fondos en cualquiera de las modalidades establecidas en el Código Penal? Por el delito de malversación de fondos, por ejemplo, se puede responder hasta con 4 años de pena privativa de libertad, y eso es un delito que podría también ser investigado de cara a quienes manejan esos fondos. Existe no solamente aquel quien es favorecido por esos dineros, sino también aquel que toma la decisión de favorecer a esta persona o a esta institución. Entonces estamos hablando del delito de malversación, que podría ser con una pena o ser sancionada con una pena de hasta 4 años privativa de libertad. Y en el tema
de funcionamiento de la organización política. ¿Hay alguna una sanción establecida en este tema del posible mal uso, si se demuestra el mal uso del financiamiento público a los partidos políticos? ¿Hay una sanción a los partidos políticos, Sandy? ¿No está establecido? Es, específicamente desde el punto de vista penal no está establecido una sanción para los partidos políticos que usen de una manera distinta a su finalidad que tenemos ahora, y hablando desde la perspectiva penal, es el delito de malversación de fondos. Pero aún si se investiga por este delito, sería un poco complicado para el juez señalar o discriminar cuáles son aquellos actos que están destinados al fortalecimiento o funcionamiento del propio partido político versus aquellos que no. Por ejemplo, ¿no? En el caso que tú acabas de mencionar de Fernando Rospigliosi, podríamos imaginarnos de que él no tenga la cualificación suficiente para hacer un estudio del control de la criminalidad en el Perú. Pero ¿qué pasa si otro partido político también usa o encarga este tipo de asesorías a personas que quizás como contrapartida no se encuentren capacitadas para ello, pero que sin embargo se paguen con fondos públicos? Entonces hay un baremo muy difuso respecto a ello, pero yo creo que si es que no se encarga de reglamentarse esta norma, podría la Fiscalía y posteriormente el juez tratar de teleológicamente interpretar el delito de malversación de fondos y restringir la utilización de los mismos de acuerdo ya a criterios que materialmente desde el punto de vista penal puedan irse incorporando en las investigaciones que puedan ir surgiendo, porque Néstor, esto no va a ser la primera investigación ni el primer cuestionamiento que se tenga, porque a medida de que más partidos políticos vayan recibiendo esos dineros del Estado, van a haber muchos más problemas, porque podría convertirse esto, por ejemplo, ¿no? En una fuente de contratación pública a personas que no necesariamente cumplan con los requerimientos mínimos, o con un tema de simplemente crear adeptos dentro del propio partido con dineros que no necesariamente les pertenecen a ellos, sino que devienen de las arcas públicas. Correcto, de manera que es importante y necesaria la reglamentación, creo, para tener ya un panorama mucho más cercano a la vigilancia y a la sanción con respecto a la identificación individual de quienes actúen al interior del partido y actúen y hagan mal uso del financiamiento. Muchas gracias, Sandy. Es una reflexión y una llamada de atención, digamos, a quienes tienen que encargarse de la reglamentación respectiva de la ley.